Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. De la mañana saludamos a las personas que a partir de ese momento se suman a nuestro programa en esta agitada y llena de noticias mañana del 9 de noviembre, y eso que todavía no empieza en Nueva York. No, todavía empieza. Apenas salió el presidente, Ciro, le dijeron los del servicio secreto, pásele por acá, don presidente, dijo por acá, me voy por acá, voy a saludar a todos mis huestes. Entonces, y se paseó. Es que le juntaron gente allá. Sí, pues no, yo creo que no, yo creo que se juntaron, hay muchos mexicanos que quieren ir seguidores del López Obrador, que nunca lo van a poder ver en México porque pues son ilegales, trabajan allá, y creo que les da gusto recibir al presidente, ¿no? Bueno, y salió el presidente López Obrador, quien, según tenemos entendido, no va a hablar ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, sino que grabó un mensaje y se va a difundir ahí. Pero bueno, todo eso lo estaremos viendo a partir de las 8:30. Buen día. Y hay, buen día, Ciro. Pues en esta primera hora ya salieron varias notas. Sí, Deyanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Lo digo de manera categórica. El PRI no votará la reforma eléctrica ni en este periodo ni en el primero del próximo año, aseguró por la mañana Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Dijo que Morena sigue siendo una tragedia para México, que deben aprender a hacer política, porque si siguen siendo soberbios no va a pasar ninguna de sus reformas. Es un tema, Ciro, que hay que darle amplia discusión. No podemos ir a discutir abril a meses de la elección, entonces vamos a discutir la reforma en el Parlamento, en la apertura, hasta junio. Yo creo que ellos tienen que aprender a hacer política, a construir acuerdos y consensos. Si Morena sigue en esa actitud de soberbia en el Congreso, no va a sacar ninguna reforma adelante. En este periodo, lo que sí te podemos decir es que el PRI no va a decidir el tema del sector eléctrico. ¿Es rotundo? ¿Es contundente? Es claro. Cerca de la medianoche, Santiago Nieto escribió en su cuenta de Twitter que antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Agregó que su lealtad es con el presidente López Obrador. Tanto en México como en Guatemala, Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, informó que llevaba $35,000 y que los sacaría del país el viernes. Por la mañana, tuvo acceso a los documentos con los que Erika Telich Vidal, asistente de Juan Francisco Ili Ortiz, declaró ante el SAT. Llenó 2 formatos, la declaración de dinero de pasajeros que salen de México y la declaración regional jurada de viajero. Buscaremos lo mejor para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Tal vez lo mejor sea que venga a México o tal vez sea impugnar su extradición, aseguró por la mañana su abogado Juan Carlos Mendoza sobre la decisión de una juez de Miami de conceder la solicitud del gobierno mexicano para traerlo a México y juzgarlo aquí. El abogado dijo que hoy platicará con el exgobernador y que en dado caso de que fuese extraditado, solo podrían juzgarlo por peculado y asociación delictuosa. El presidente López Obrador está en Nueva York para encabezar la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. A las 9:30 de la mañana, 8:30 hora de la Ciudad de México, se reunirá con el secretario general de la ONU. A las 9 comenzará la sesión del Consejo de Naciones Unidas. Después, el presidente tendrá un recorrido por la ONU, luego vendrá un mensaje videograbado y después regresará a la Ciudad de México. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 29 centavos. Sigue cerrado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahora actualizamos, pero sí, sería cerrado. Con vuelos, como dicen, reprogramados. Van a tener cambios en su itinerario. Cambios en su itinerario. No. O
O sea, se van a retrasar entradas y salidas, pero le avisamos ahorita que regresemos del corte, actualizamos la información. Pausa, volvemos. 8:10, Manuel. Bueno, el INEGI se dio a conocer hace un rato, pues el dato de la inflación lo da a conocer, pues cada tanto, dice el INEGI que en octubre, y esta es la mensual, en octubre de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un alza de 0.84% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual pues sigue subiendo, 6.24%. La inflación del mismo mes del 2020 fue de 0.61. Así de diferente, Ciro, la inflación. Hace un año llevamos 0.61, ahora subió 0.84, pero bueno, pues en el anual... El acumulado 6.24, Ciro. 6.24, ¿no? Pues muy por encima del 5%, el 4% que esperaba las autoridades... pues de Hacienda, del Banco de México, del INEGI, la proyección estaba por ahí, pues ya muy por encima, Ciro, ¿no? Y como en algún momento te decía que David Páramo, hay expectativas incluso, ojalá no, de que llegara hasta 7. Ojalá no sea el caso. Bueno, el tema de Santiago Nieto, ayer, desde el domingo se conoció que se había casado el fin de semana en Guatemala. Salieron varias noticias relacionadas con la boda. Una tenía que ver con un vuelo privado donde iba don Juan Francisco Ili Ortiz, sí, el presidente del Universal. Uh-huh. Además iba la secretaria de Turismo del gobierno de la Ciudad de México. Luego se supo que llevaban $35,000 en efectivo. Hubo por ahí un problema con la autoridad de Guatemala que ahora vamos a informar. Resultado de eso, tuvo que renunciar de inmediato el mismo sábado, cuando se supo que viajaba en ese avión privado, la secretaria de Turismo del gobierno de la Ciudad de México. Ayer, el presidente López Obrador, en la mañanera, lejos de saludar y de tratar de atemperar el tema de Santiago Nieto, dijo: antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba. Ahora no, por eso hay que recordarle a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad, algo que parecía un llamado de atención. ¿Por qué? Pues porque se supone supone el presidente que la boda de Santiago Nieto, quien por cierto se casó con una consejera del Instituto Nacional Electoral, o la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral se casó con Santiago Nieto, como quieran ahí, para no entrar en esas discusiones. Ellos casaron. Bueno, daban por sentados que fue una boda suntuosa y no austera. Entonces teníamos al presidente llamando la atención por esa boda. Luego, el caso de la secretaria de Turismo del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de Claudia Sheinbaum, volando en un avión privado. Y luego teníamos el caso de los $35,000 en efectivo que portaba el señor Juan Francisco Ili Ortiz. Resultado de todo esto, ayer, hacia las 10 de la noche, 10:33 de la noche, vía la Secretaría de Gobernación, que no la Secretaría de Hacienda, se informó que dejaba el cargo Santiago Nieto, que renunciaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo releva Pablo Gómez, quien era diputado, no pudo ganar su reelección, y a partir de ayer o a partir de hoy será el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Más tarde, Santiago Nieto difundió, 11:15, difundió un tuit donde dice: antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mis lealtades con el presidente López Obrador, mi amor para Carla Humphrey. Yo hacía la pregunta anoche, decía: ¿cuánto le debe este gobierno a Santiago Nieto? Santiago Nieto estuvo en una posición de enorme poder y por lo mismo de enorme riesgo. Santiago Nieto fue contra el dinero, él fue el hombre que fue contra el dinero de muchos poderosos, que no olvidan esas cosas. ¿Y cuál fue el error de Santiago Nieto? ¿Casarse en Guatemala? ¿Tener 300 invitados en su boda? ¿Que uno de esos invitados fuera Juan Francisco Ili Ortiz?
¿Qué pasó ahí? Supongo que Santiago Nieto no dirá mucho más sobre el tema, quizá en 20 años, 25 años, en un libro, alguien cuente todo esto, pero yo me quedo con la pregunta, en esas posiciones de tanto poder y por lo mismo de tanto riesgo, ¿la sanción moral es igual para todos? Y repito, ¿sanción por qué? ¿Por haberse casado fuera de México? ¿Por supuestamente haber hecho una boda? Habría que ver qué se entiende por suntuosa. U ostentosa. U ostentosa. O por haber invitado a Juan Francisco Ile Ortiz. Y el día de hoy, Santiago Nieto, él no podrá ir a trabajar a ningún espacio financiero de la empresa privada. No. Según la nueva ley. Ni jurídico ni nada. Sí. No estoy seguro que vaya a regresar al gobierno. ¿En qué situación queda hoy Santiago Nieto? ¿Y sabes la cantidad de personas que quieren ir contra Santiago Nieto? ¿Y el gobierno le concedió así, sin ninguna dificultad, la renuncia? ¿O lo presionaron para que renunciara? Pues yo creo que es una pregunta que a lo mejor, como dices, algún día Santiago Nieto responda. Quiero pensar, Ciro, que son las circunstancias las que llevan una vez más a confrontar la esencia de lo que dice este gobierno ser austero y transparente. Dicen que son austeros y transparentes y confrontarlos con esta idea de que todos somos pobres y el presidente, por eso no voy a fiestas, ¿no? Entonces, pues le va mal, ¿no? Como le fue mal a César Yáñez y lo dejaron a un lado, sigue en la estructura de gobierno, pero tuvo ese pecado de publicar su boda en una revista. De acuerdo, ¿no? Pero César Yáñez no estaba en la posición de riesgo, no en la que sí está, pero 3 años después Santiago Nieto. Pero sea como sea, lealtad como sea con lealtad, este gobierno castiga. No importa, a quien sea. Castiga. Y castiga feo. Baja el dedo. Y castiga feo. El presidente bajó el dedo con César Yáñez. No sé si bajó el dedo. Santiago Nieto, muy institucional, dice: no voy a afectar el proyecto del presidente, yo renuncio. Sí. ¿Le autorizas así la renuncia sin darle una salida? ¿Así le pagas a uno de los más leales y de los que estuvo en posición de más riesgo? ¿O, esto tampoco lo sabemos hoy, o alguien ayer le dijo a Santiago Nieto: Santiago, mejor para evitar problemas, vete a tu casa, ¿no? Antes de que se te voltee o te la volteen a ti, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a presentar, ya lo hicimos en radio, vamos a presentar los documentos que presentó la gente de la asistente. La asistente del señor Juan Francisco Ile Ortiz, que iba en ese avión el viernes, que despegó del aeropuerto de Toluca a Guatemala. 2 documentos que prueban que los $35,000 sí fueron declarados, sí fueron reportados. Entonces también, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué, si reportaste ese dinero y no hay un delito, por qué se dio el incidente, el problema en Guatemala? Incidente del cual, de manera presta, alguien se encargó de filtrar. Correcto. A México. Sí. A medios todo mexicanos, chueco, a personas. Todo chueco, pero así se empezó a tejer la historia, ¿no? Vamos a pausa, por lo pronto estamos por la mañana. @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24 y nada más sobre el tema de Santiago Nieto. No pasar por alto el tuit, no sé cómo calificarlo, que difundió cerca de la medianoche Félix Salgado Macedonio. Cuando menos senador de la República. Artero. Y pues, y además dedicado a una mujer, enviado a una mujer,
Morena que son y la 4T que son tan cuidadosos de la corrección política. ¿Cómo debemos leer este tuit de Félix Salgado Macedonio? Se lo manda a una mujer que se acaba de casar. Se lo manda a Claudia Humphrey y dice, lo leo textual, la que me tumbó se lo llevó entre las patas. La que me tumbó se lo llevó entre las patas. Feliz luna de miel y que vive el amor. Félix Salgado Macedonio. Los documentos. Los documentos, Ciro. Bueno, vamos a ver, esta declaración es una declaración de dinero de pasajeros que salen de México. Es la declaración que firma Erika Tellich Vidal. Ella es asistente personal de Juan Francisco Ili Ortiz, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Universal. Ahí vemos el documento, lo vamos a dejar ahí. No lo cierren. Abierto, por favor. Vamos a dejarlo ahí. La declaración está firmada por ella, de su puño y letra, con su número de pasaporte. Insisto, no va a acompañar a ningún familiar porque ya finalmente es asistente y va acompañando a la familia Eli Ortiz y a otros amigos, como lo informó ayer bajo reserva. Ella tacha el cuadro donde dice que sí lleva más de $10,000. En este caso, el formato precisa si son dólares americanos. Ella dice sí, ella pone, llevo $25,000 adicionales a los 10,000 que libremente se pueden transportar sin ser documentados. Suma 35,000. El formato termina simplemente con la firma de la señora Tellich Vidal, en fecha 5 de noviembre del 2021. Este documento, en la parte alta lo vemos, es un documento que informa al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, dependiente, por supuesto, de la Secretaría de Hacienda. Ahora sí podemos ver el circulado. Ahí está. Además de los 10,000, los 25,000 que ya dice llevo de más, así que estoy declarando $35,000. Todo esto documentado el día viernes, insisto, 5 de noviembre de este año, por supuesto, en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Firman ella llena un segundo formulario, una declaración regional jurada de viajero, una declaración que pues las autoridades de México, algunas autoridades que, insisto, no lo sé si son las autoridades de la Cancillería, las autoridades migratorias, las autoridades quienes hacendarias, deben dar a conocer al país donde ese avión o ese pasajero o esa pasajera va a llegar. En este caso está informando que va a Guatemala, es Erika Tellich Vidal una vez más, pone nuevamente su número de pasaporte, su fecha de nacimiento, su ciudadanía, el tipo de aeronave en la que ella va, una avioneta, pone la matrícula y el lugar donde se va a hospedar, el Hotel Santo Domingo, y ahí pues otra vez pone $2 americanos que tienen como fin y destino Estados Unidos y pone ya la cantidad final, $35,000. $35,000 en fecha 5 de noviembre del 2021. Y pues aquí es donde vienen las siguientes primeras y muy importantes preguntas que se hace pues precisamente la señora Erika Tellich Vidal y pues sus representados, que es su jefe. ¿Por qué no llegó este documento a las autoridades respectivas en Guatemala? ¿Por qué? Porque cuando se documenta en la Unidad Especial contra Delitos de Aeropuertos y Aeródromos, documento que también se filtra a la prensa allá en Guatemala y después a la prensa mexicana, pues da a entender que hay una especie como de pitazo, revisen ese avión porque a lo mejor trae algo extraño. Y entonces se encuentran pues varios sobres que dan, sorpresa, $35,000. $35,000 que estaban documentados y que estaban registrados legalmente en su posesión desde que salió esta aeronave del aeropuerto de Toluca, llega a Antigua, allá en Guatemala, y finalmente vuelve a llenar un documento. La señora Erika Tellich Vidal llena una declaración donde allá dice que trae dólares, omite los 35,000 o el monto de los $35,000, pero finalmente pues estaban documentados desde el origen, ¿no? A lo mejor los omite pues por la inquietud, por la presión, por estar acompañada por elementos de seguridad, en fin, porque parecía que estaba cometiendo un ilícito que, insisto,
aquí están los documentos, pues no tendría que haberse registrado porque estaba documentado, estaba registrado desde que salió de México. Y después de eso, Ciro, ya se entreteje toda esta historia que tú platicabas de cómo se van juntando los nombres, que si la secretaria en su momento de turismo de la Ciudad de México traía este dinero y que la detenían porque estaba sacando dinero, en fin, pues una serie de mentiras, es así, de mentiras que se difundieron desde el día sábado, pero estos son los documentos que prueban que ella sí documentó, que el asistente del señor Juan Francisco Ilio Ortiz, el propietario de Universal, sí documentó este dinero y por algo no llegó esta información hasta Guatemala y pues pasaron por las que tenían que pasar, Ciro. Estas circunstancias extrañas, pero bueno, pues creo que queda muy claro, sí lo hizo. Sí lo hizo. Además, este avión deja Guatemala, va a Los Ángeles. Avión rentado, ¿no? Por cierto. Sí, un avión rentado, no es un avión propiedad de... Rentado. No es un avión propiedad del señor Ilio Ortiz. No es propiedad del señor Ilio Ortiz y bueno, si uno busca la matrícula, encuentra con facilidad que sale efectivamente del aeropuerto López Mateos, que llega a La Aurora, es en un vuelo de 1:28, que después hace un trayecto de 5 horas, esto ya el domingo, de las 4:52 a llegar a una hora local en Los Ángeles a las 7:52. De Ciudad de Guatemala. De Ciudad de Guatemala a Los Ángeles, ¿no? Y ya de Los Ángeles, ese propio avión regresa de las 9:49 y llega a las 2 de la mañana. El tiempo de vuelo me hace pensar que ya no regresó el señor Juan Francisco Ilio Ortiz, su familia, en esa aeronave, porque nada más es un trayecto de 2 horas. Para el procedimiento médico que se iba a realizar o que se realizó, suponemos que él se quedó y ya el avión ahí terminaba su renta. Eso es simplemente una suposición por la revisión precisamente de la escaleta de vuelos de esta aeronave. Pero pues ahí están, a disposición, Ciro, no solamente del auditorio del Grupo Fórmula, está en nuestras redes sociales, y estos documentos, ahí están, libres, ¿no? Checados y documentados y revisados, son legales, son reales, los ponemos para que el auditorio los pueda ver en las redes sociales. Bueno, Vamos a pausa. Al regresar vamos al aeropuerto de la Ciudad de México, donde anunciaron los padres de niños con cáncer, estos que según el doctor López-Gatell y los propagandistas de la 4T hacen un melodrama, una telenovela, con el cuento de que le faltan medicamentos oncológicos a sus niños. Bueno, van a protestar afuera del aeropuerto de la Ciudad de México, que por cierto ya se reanudó actividades, ya los itinerarios ya no se van a modificar solos. Porque estaban detenidos los vuelos por niebla, es una cosa, y otra es, habrá o está anunciada una protesta de los padres de niños con cáncer, y vamos a ir también a Nueva York. A Nueva York, sí, ¿no? Estará por comenzar las actividades del presidente López Obrador. Sí va a dar un mensaje. Es un mensaje en vivo, Ciro. En el salón del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, ojo, no es el salón de plenos. No es un salón, es una área particular, salón grande. ¿no? Que es un salón amplio, además es un salón amplio allá en Naciones Unidas, ¿no? Pero es un mensaje en vivo. Y bueno, pues ya hay una serie de países, 47 entiendo, que están inscritos para comentar sobre el mensaje del presidente. Y además el presidente va a emitir un mensaje grabado, pero ese es dirigido a los mexicanos de Estados Unidos. Para todos los que salió a saludar hace rato, ¿no? Y para que lo difunda ahí. Bueno, vámonos a pausa. Vamos a pausa, Ciro. A ver, un asunto también relevante, esto tiene que ver con Morena, ojo, Morena, porque ya anoche se dio a conocer que se dio a conocer, Ciro, concretamente la convocatoria para candidatas y candidatos a gobernador o gobernadora para los procesos electorales o el proceso electoral del año que entra. Así que el registro de personas aspirantes a ocupar una candidatura de Morena a la gubernatura de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo o Tamaulipas se va a realizar a partir de mañana, jueves y viernes, miércoles, jueves y viernes, así que va a ser de manera virtual, digital, para que no vengan estos contingentes como pasó, ¿te acuerdas? Como pasó con el caso de Guerrero y este diputado que le cargaban, hoy diputado federal que le cargaban el saco. Bueno, en morena.sí, ahí se van a poder registrar y se van a cumplir con la postulación paritaria, esto dice Morena, se pueden registrar por supuesto hombres y mujeres, ya determinarán en qué estados proponen candidata, en qué estado proponen candidato, y las encuestas, va a ser por encuestas, ¿no? Como lo dijo aquí un día Mario Delgado hace no mucho, ante estas dudas vamos a tener una encuesta y les vamos a cruzar con 2 más, para que no haya dudas, y van a ser resultados abiertos, vamos a ver qué tal, pero todo esto, dice este comunicado al final, vamos a trabajar casa por casa,
pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, para lograr el triunfo en las 6 entidades en disputa. ¿Oíste, Marco Cortés? Vamos a pausa. Volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:40 por la mañana, esta es la información. Lo digo de manera categórica, el PRI no votará la reforma eléctrica ni en este periodo ni en el primero del próximo año, aseguró por la mañana Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Dijo que Morena sigue siendo una tragedia para México, que deben aprender a hacer política, porque si siguen siendo soberbios, no va a pasar ninguna de sus reformas. Es un tema, Ciro, que hay que darle amplia discusión. No podemos ir a discutir abril a meses de la elección, entonces vamos a discutir la reforma en el Parlamento, en la apertura, hasta junio. Yo creo que ellos tienen que aprender a hacer política, a construir acuerdos y consensos. Si Morena sigue en esa actitud de soberbia en el Congreso, no va a sacar ninguna reforma adelante. En este periodo, lo que sí te podemos decir es que el PRI no va a decidir el tema del sector eléctrico. ¿Es rotundo? ¿Es contundente? Es claro. Cerca de la medianoche, Santiago Nieto escribió en su cuenta de Twitter que antes de que pudiera afectarse al proyecto por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, prefirió presentar su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Agregó que su lealtad es con el presidente López Obrador. Tanto en México como en Guatemala, Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, informó que llevaba $35,000 y que lo sacaría del país el viernes. Por la mañana, tuvo acceso a los documentos con los que Erika Telich Vidal, asistente de Juan Francisco Ili Ortiz, declaró ante el SAT. Llenó 2 formatos, la declaración de dinero de pasajeros que salen de México y la declaración regional jurada de viajero. Buscaremos lo mejor para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Tal vez lo mejor sea que venga a México o tal vez sea impugnar su extradición, aseguró por la mañana su abogado Juan Carlos Mendoza sobre la decisión de un juez de Miami de conceder la solicitud del gobierno mexicano para traerlo a México y juzgarlo aquí. El abogado dijo que hoy platicará con el exgobernador y que en dado caso de que fuese extraditado, solo podrían juzgarlo por peculado y asociación delictuosa. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 29 centavos. Muchas gracias por los comentarios. Hay muchos comentarios sobre el tema de Santiago Nieto, su renuncia a la boda, y sí, hay muy poca información. Dicen que estamos dando información de la boda. Nosotros no hemos dado información de la boda, nuestra boda, no tuvimos un reportero ahí, no conocemos a nadie, no hemos escuchado de nadie versiones sobre la boda. Lo que sí tenemos es un documento que probaría que el dinero que llevaba el señor Juan Francisco Ili Ortiz fue un dinero que se declaró. Eso es todo. Ahora, ¿qué pasó en la boda? ¿Que si dieron? ¿Que si fue suntuosa o no? Yo lo que he dicho es, al día de hoy, ya van a ser 72 horas de la boda, yo no he visto o no he obtenido, que es mi trabajo como periodista, no esperar a que me lleguen las cosas, sino tratar de buscarlas. No he obtenido nada que pruebe que fue una boda suntuosa. Me dicen, es que fueron 300 personas. Pues eso dicen, que fueron 300 personas. Nada más. Que que sí, hechos concretos. Uno, hubo una boda en Guatemala. Sí, se casó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera con una consejera del INE. Es un hecho concreto. Nada más. El número de invitados no está preciso. Fue una boda suntuosa. Habría que precisar primero qué se entiende por ostentoso, por suntuoso, y si lo fue. Dato concreto es que el fin de semana del Gran Premio de México viajaba o voló a la boda, se ausentó de la Ciudad de México la secretaria de Turismo del gobierno de la ciudad. Eso sí. Y que iba en un avión privado y que tuvo que presentar la renuncia, que fue presentada para renunciar. Hecho concreto, y se fue. Hecho concreto,
hubo un asunto ahí confuso con un dinero que llevaba el señor Ili Ortiz, dinero que, al menos nosotros sabemos, Manuel, fue documentado tanto en México como en Estados Unidos. Se puede llevar sin declarar hasta $10,000, más allá de $10,000 lo tienes que declarar, se declararon. Así es. Hecho concreto sobre la boda, renunció el novio, renunció a su cargo. El poderoso titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo que dejar su cargo, argumentando que no quiere que se afecte al proyecto del presidente López Obrador. Hecho concreto, el presidente López Obrador descalificó la boda de su colaborador. Esos son los hechos concretos. Vamos a tratar de seguir obteniendo más información sobre este tema. Hecho concreto, llega un personaje singular de la vida pública mexicana como es Pablo Gómez. Personaje muy duro, ¿no? A veces excesivo en su discurso, creo que a veces muy injusto, a veces tremendamente agresivo en sus palabras. Llega al cargo, no sé qué experiencia tenga en el manejo de la información financiera, pero también decirlo, se pueden criticar muchas cosas a Pablo Gómez, sobre todo su discurso, sus expresiones, en ocasiones tan subidas de tono, y creo que en ciertas ocasiones no muy precisas, pero lo que nadie le podrá cuestionar a Pablo Gómez es haber estado jamás en un asunto de mal manejo de recursos. No. Nunca. No, pienso que no. Nunca. Eso sí. Sí, no pienso que dirán que estuvo en el Pacto por México, dirán muchas cosas de él. Entonces, pues vamos a ver qué sello le pone a su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya llegó el presidente López Obrador, ya comenzó el evento del presidente López Obrador en Nueva York. Pues no, todavía no estamos a minutos y no de que comience, pero bueno, pues ahí nos vamos a conectar, va a haber una señal en vivo además disponible justo para que lo podamos ver en el evento a partir de las 9. A partir de las 9 de la mañana. Bueno, y aquí le estaremos transmitiendo. Llegaron los padres de los niños con cáncer a la Terminal 1 del aeropuerto, Marco Silva. Están llegando, Ciro, muy buenos días. Aquí a quien vemos en las imágenes de Telefórmula es justamente a Omar Hernández. Lo conocemos bien, él es el director de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, que es este colectivo convocante a esta protesta. Están regresando, Ciro, la primera vez que estuvieron aquí fue hace 3 años, repitieron en junio, después de 21 reuniones todos los miércoles con el INSABI. Pues siguen faltando medicamentos en sus estados, se presentaron una lista de 16 medicamentos, ahorita platican con autoridades del Aeropuerto Internacional de México un poco para persuadir que se evite este cierre o este bloqueo a los accesos de la Terminal 1, y sí, pues llegaron 10 papás, esperan otros 10, 15 al menos, pero así las cosas. ¿El colectivo más grande? Entonces esperamos, ya lo decidimos. ¿Sí? Y sin enojarnos. Primera negociación, perdón, pero pues Omar insiste. O sea, nuestros hijos tienen problemas, no han resuelto nada, los problemas de coordinación continúan. Omar, ¿procede o no procede el bloqueo? Sí, hola, buenos días. Sí va a proceder el bloqueo, realmente sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer la manifestación que habíamos quedado a llevarla a cabo. Estamos en la espera de que lleguen los colectivos de Veracruz, ya están aquí, me dicen, por circuito, vienen una van ellos, los de Jalapa, viene Yunet Cora, que también ustedes ya las ubican a ese grupo, viene la gente de Iztapaluca, que también hoy en día son los afectados que no tienen estos medicamentos, entonces se va a llevar a cabo. Hoy en día se acercó gente de gobierno a pedirnos, pues de la manera que no afectemos a terceras personas. Estamos en vivo, 21 reuniones con el INSABI y nada. 21 reuniones, como bien todos lo saben, 21 reuniones ya, para ser exactos. Yo quiero adelantarles que sí, efectivamente, a partir del 30 de junio que hicimos un bloqueo aquí en el aeropuerto, se estaban avanzando en estas mesas de trabajo. Sí hubo avances, no negarlo también, pero tiene un mes y medio por acá que volvemos a lo mismo. No hay medicamento nuevamente, nos prometen que va a llegar el medicamento y no llega. En el caso particular, o bien concreto, que es el de Iztapaluca, que los niños se quedaron sin la citarabina, esta clave que es tan importante para su tratamiento, no la hubo este mes. En el caso de Veracruz hace falta también algunas claves que ahorita los papás van a darlas a conocer. Vienen papás directos que van a dar el testimonio para que ustedes lo escuchen. Omar, el INSABI... Pues ya escuchaste, Ciro, estamos hablando de una lista mínimo de 16 medicamentos. El bloqueo sí se va a dar. Están esperando a otros padres de familia que vienen de Veracruz, que alguna vez los acompañamos incluso, y pues aquí las autoridades en su primer encuentro con los padres de familia no logran nada porque sí va a darse este bloqueo. Uno más desde hace 3 años, Ciro.
Gracias, Marco. Regresamos contigo un poco más adelante. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo hace unos momentos el presidente del PRI, Alejandro Moreno, rechazando categóricamente cualquier posibilidad de que la reforma eléctrica se apruebe, ya sea en este periodo que termina el 15 de diciembre o en el 1 del próximo año, que va de febrero a abril. Creo que lo que quieren los ciudadanos es transparencia, rendición de cuentas, resultados. Ya ha quedado claro que este gobierno de Morena ha sido una tragedia, una desgracia para este país. Ya hay 0 resultados en seguridad, en economía, en salud, en educación, y verdaderamente ha sido lamentable estos 3 años del gobierno de Morena. Sigues diciendo una tragedia Morena para México. Lo dijiste hasta el cansancio, lo dijiste muchas veces en spots durante la campaña. Lo sigues diciendo 5 meses después. Sí, mira, una tragedia. Hay que poner en contexto, Ciro, sabes que siempre estamos en el debate público, en la presentación de propuestas, de ideas para que la sociedad contraste lo que hoy el gobierno ha dejado de hacer y la oposición presentar alternativa para ganarnos su confianza. Por ejemplo, la reforma eléctrica, tema que para el PRI queda cerrado hasta abril o, como dijo el viernes Rubén Moreira, quizá hasta agosto. Mira, yo lo platiqué contigo, recuerdo sí, en la oportunidad que me diste de platicar con los medios. Yo siempre hice un compromiso con la ciudadanía. Es un tema, Ciro, que hay que darle amplia discusión, amplia difusión, y la gente y los ciudadanos tienen que estar enterados para que haya mejores tarifas, para que haya mayor oportunidad en la inversión de generación de empleos en el tema, en el sector eléctrico, energías limpias. Es una reforma energética también, porque toca el tema eléctrico, pero también va a tocar el tema del litio, qué se va a hacer con el litio, sí, y con otros temas fundamentales en el tema de hidrocarburos. Pero yo te quiero decir ahí, ¿qué logramos? Tú viste que Morena ha dicho ahora, después de decir que no le iban a mover ninguna coma, que hay oportunidad de modificar, de presentar propuestas para mejorar una iniciativa de reforma. ¿Qué decimos nosotros? Amplia discusión, estábamos en la apertura para el Parlamento abierto noviembre, diciembre, poder discutir en enero, febrero en la posibilidad, pero sale lamentablemente, y lo digo con todo respeto, Ciro, una declaración torpe, una declaración fuera de contexto, una declaración que no abona a la construcción de acuerdos y consensos por parte del presidente nacional de Morena, de Mario Delgado, donde sale con unas declaraciones fuera de lugar, y lo único que hace es cerrar la posibilidad de diálogo con la oposición y con el PRI. Y entonces lo que estamos haciendo es, no podemos en una actitud soberbia de Morena y sus aliados, de decir que lo vamos a discutir porque ellos lo decidieron en abril, cuando estaremos a 2 meses de las elecciones. No, la posición del PRI y lo que se platicó con los coordinadores parlamentarios en una posición firme del diputado Rubén Moreira en la Cámara es, no podemos ir a discutir abril a meses de la elección, entonces vamos a discutir la reforma en el Parlamento, en la apertura, hasta junio, hasta después de la elección. Entonces, y hasta nosotros junio. No vamos a discutir el tema electoral en plena campaña, y vamos a meterle aún el tema de la reforma eléctrica. Entonces, yo creo que ellos tienen que aprender a hacer política, a construir acuerdos y consensos, y está claro, lo que sí te puedo decir, Ciro, es que está claro que si Morena sigue en esa actitud de soberbia en el Congreso, no va a sacar ninguna reforma adelante. Entonces, a ver, por partes, la discusión hasta junio es lo que plantea el PRI de esta reforma eléctrica, que dices es también una reforma energética, hasta junio, hasta después de las elecciones de gobernadores. Es la discusión y en su caso aprobación o no, Ciro. Hay hasta que precisarlo junio, bien. sí. Decía, podemos hacer el Parlamento, ustedes han abierto foros, incluso en tu medio, en tu espacio, ha sido una parte importante para discutir abiertamente con la sociedad las posiciones que tiene quien propone una reforma eléctrica y quienes tienen una posición contraria. Lo que vamos a hacer es amplia discusión en parlamentos, en todos los foros, pero la discusión y en su caso aprobación en el Pleno, en la Cámara de Diputados, nosotros lo vamos a plantear hasta junio. Hasta junio. Bueno, eso por lógica elemental nos lleva a la conclusión de que en modo alguno
se aprobaría o estarían ustedes por votar y aprobar o rechazar esta reforma eléctrica en este periodo, antes del 15 de diciembre. ¿Eso es un no rotundo del PRI? Sí, mira, está claro. Sí, y lo dice y lo vuelve a decir, se lo volvemos a preguntar. Entonces, rotundo, el presidente del PRI dice, en este periodo, nada. Y en el que sigue, en el de febrero, abril, tampoco. Después de las elecciones, junio, julio, vemos. Podemos estar discutiendo desde mañana mismo, parlamento, discusión sobre la reforma eléctrica, lo que quieran. Pero votación, ¿en diciembre? No. Y entre febrero y abril, tampoco. El presidente del PRI, hoy aquí por la mañana. Bueno, Marco Cortés dice en un tuit hace muy pocos segundos, gobierno morenista simula frente al combate a la corrupción, renuncia a uno, pero protege a muchos que fueron evidenciados en videos entregando o recibiendo dinero, a quienes otorgan y se benefician de contratos discrecionales y a los verdaderos culpables de la tragedia de la línea 12. Marco Cortés, presidente del PAN. Pausa, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Lourdes, buenos días. Ciro, Manuel, buenos días. Esta madrugada se registró un accidente allá en Chiapas. El Sistema Estatal de Protección Civil está informando que alrededor de las 5 de la mañana brindó atención durante un accidente vehicular de 2 transportes tipo Urban. Se reporta de manera preliminar, esto dice el Sistema Estatal de Protección Civil, que 10 personas murieron y 3 resultaron heridas. A través del número 911 se dio conocimiento del accidente en el tramo carretero Palenque-Playas de Catazajá, en el lugar conocido como Corralón de las Grúas del Pino. Esto fue esta madrugada que personal de Protección Civil de Palenque brindó atención prehospitalaria a un menor y a otros los trasladó a un hospital. Y bueno, para que nos dé detalles de este accidente, si saben ya quiénes iban en este transporte público, está Samuel Revueltas, reportero de Alerta Chiapas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, este es el reporte, el más actual, el que acaba de emitir el Sistema Estatal de Protección Civil, donde ya nos está corroborando el trascendido. Hace unos momentos teníamos la información de que eran 5 personas las fallecidas, sin embargo, lamentablemente, Protección Civil está informando, precisando que se trata de un dato preliminar de 10 personas muertas y 3 personas lesionadas. Queda en el aire todavía la información y le estamos intentando buscar con la Fiscalía General del Estado en torno a quiénes son estas personas, que hablen en el lugar de los hechos, de que podrían ser personas turistas, pero también que podrían ser migrantes, como parte de esta caravana migrante que se ha dado aquí en el estado de Chiapas. Fíjate que Protección Civil informa en este mismo comunicado que fue justamente en el tramo carretero Palenque-Playas de Catazajá, en un lugar conocido como el Corralón de las Grúas del Pino. Las imágenes que nosotros tenemos de este accidente que se dio alrededor de las 4:30 de la mañana son en verdad asombrosas. Los 2 vehículos, las Urban, quedaron reducidas a cenizas, están totalmente calcinadas. Y lo que decía también Lourdes es muy importante de este menor Kevin, quien presentó quemaduras de 2º grado y que ya fue trasladado junto a 2 lesionados más al Hospital General de Palenque. La información hasta el momento es esa: 10 personas lamentablemente perdieron la vida, 3 más están heridas y todavía queda el dato pendiente de quiénes son estas personas. Si son no se puede afirmar que sean migrantes, Samuel. Todavía no tenemos el dato preciso, es la información que ha surgido entre las personas, las habitantes de este tramo carretero. Bueno, gracias, muchas gracias, Samuel. Que tengan un excelente día. Lourdes. Ciro, entonces pues a esperar, porque ahorita, como decimos, Protección Civil de Chiapas es lo que está informando hasta el momento, 10 personas de este choque y las imágenes pues que se están viendo de estas 2 combis del transporte totalmente quemadas. Sí, todavía no hay, Ciro, por parte de ninguna autoridad, en todo caso federal,
no parte de la Secretaría de Gobernación, no aún del Instituto de Migración, alguna alerta que esté quizá avisando, porque ellos tienen pues supervisión, tienen cercanía precisamente con las unidades que están moviendo migrantes allá pues en el sureste del país. Había información que teníamos desde anoche de que un nuevo grupo de migrantes estaría llegando a nuestro país precisamente para otra vez moverse e intentar llegar al centro, esto que genéricamente le llaman al centro, que no sabemos exactamente dónde es, si es Ciudad de México, si es dónde, pero no es a los Estados Unidos. Pero bueno, ahora trataremos de tener información para saber exactamente si estas personas que perdieron la vida pues son simplemente pasajeros de la zona o van incluidos ahí migrantes, ¿no? Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Regresando, vamos a Nueva York, allá a esta presencia del presidente López Obrador en el arranque de trabajos de la Comisión de Seguridad. Ya hay pues, información ahí, ya se está moviendo. ¿Ya es el presidente López Obrador? ¿Está hablando? ¿Ya está hablando? A ver, pues vamos a escuchar antes de irnos a pausa rápidamente. Vamos a pausa y regresamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:10, Sofía, comenzó la sesión allá en Nueva York. Ciro, comenzó la sesión allá en Nueva York. El presidente encabezando, pues sí. Es el presidente, ¿no? En su carácter de presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente inicia esta mañana ese debate abierto de alto nivel con el nombre Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad Internacionales, Exclusión, Desigualdad y Conflicto, allá en Naciones Unidas. Ya comienza el presidente, él toma la palabra, tiene ahí un martillito con el que va dando las indicaciones, en el que va le pega como ministro, justo como juez, y muy protocolario, como son todos estos eventos de la ONU, muy protocolario el presidente López Obrador. Con cubrebocas. ¿Sí le pusieron cubrebocas? Sí, ahí con cubrebocas en un evento, en un lugar cerrado. No se lo quitan ni para hablar, porque el secretario general de Naciones Unidas está hablando sin cubrebocas, Sí, da la palabra, justo no se quitó el cubrebocas, sigue punto por punto tal como lo trae anotado en su hojita, y en estos momentos está justamente Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hablando sobre este tema. Y entonces el presidente hasta el momento solo está encabezando la sesión, está cediendo la palabra, y en algún momento es el secretario general. Después les dará la palabra a la señora Lourdes Tibán, experta independiente del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, y después de eso el presidente tomará la palabra para dar ya su discurso, Pero pues más que muy discurso, cantado. ¿cómo se llama? Es un debate abierto. Sí, esta intervención es la intervención del presidente, que pues lleva 2 semanas anunciando que de lo que va a hablar es de corrupción, que para él ese es el problema principal de México y de todo el mundo, dice el presidente. Entonces, eso es lo más importante. No veremos qué dice de nuevo el presidente, pues hablando en español, obviamente. Por lo pronto, la palabra la tiene el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres. Guterres, que está hablando en español. Sí, está hablando en español. En español, no en inglés, no en portugués. Para que veas, Ciro. En español. A ver, escuchemos unos segundos. Violent conflict since 1945. No, ya no. They're lasting longer. Ya cambió. And are more complex. Empezó en español, ya cambió a inglés. Sense of impunity is taking hold, seen in the recent seizures of power by force. Es que más bien creo que estamos oyendo la traducción. Sí, no, la traducción está en español. Sí, el origen está en español. En español. No, ya empezó a hablar en inglés. ¿Ya? A ver. Sí, habló en español y después está hablando en inglés. Sí, porque si no, ¿cómo le haría para con su misma voz estar hablando en otro idioma? Para que veas cómo me traduzco, yo lo dice. Sí, bueno, pues entonces parece que va a ser una ceremonia larga, si lo pensamos que era algo bastante más. Hizo una introducción en español, después la cambió. Es una sesión del Consejo de Naciones Unidas. Bueno, muy bien. ¿Nada más? Nada más. Sí, como dice Manuel, habló primero en español y entonces después está repitiendo el discurso en inglés, en este debate abierto de alto nivel.
No, pues igual puede. Entonces va a ser larguísima la sesión. Y cuando hable el presidente López Obrador, regresamos a las Naciones Unidas. No es que yo sea negativo, Ciro, pero sí alcanzamos, ¿no? Porque se ve que el debate va a estar largo, ¿eh? El debate abierto. Mira, de acuerdo con la información que tenemos, simplemente hasta las 8 de la mañana con 20 minutos se habían inscrito 47 países para comentar pues en esta sesión que está corriendo. Entonces, ¿van a hablar 47 personas? 47 representantes de países. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 países, pero bueno, pues se suma el resto de los que están en Naciones Unidas y tienen interés en participar el día de hoy para exponer algo, Ciro. Y aquí sí, pues es su preocupación sobre algún asunto de seguridad, del tipo de seguridad que ellos consideren, que consideran que debe de ser planteado en esa reunión. Así que, pues, paciencia, Ciro. Yo sí creo que un poquito de paciencia, ¿no? Nos corrigen, dicen que no es el martillo, Sofía. ¿Entonces qué es? Que se llama mallete. Ándele, el mallete. Anótale ahí para la próxima. Apúntale, el mallete. ¿Tú sabías eso? Claro que no, señor. Yo tampoco, pero bueno, gracias. A ver, como dicen los amigos, chequen la fuente, ¿no? Sí, no voy a hacer. Busquen ahí que es mallete con doble L. Sí, no, pues no van a poner con O al inicio, no, eso es diferente. Instrumento de madera en forma de mazo utilizado por la autoridad judicial para imponer orden en las audiencias orales. Como aprendemos todas las mañanas, gracias a nuestros radioescuchas, muchas gracias. ¿El qué? Mallete. El mallete, trae un mallete. Mallete con E. Tiene nombre. Con E y doble L. Tiene nombre de narcotraficante. Bueno. ¿Qué más, Manuel? Bueno, sobre nada más alguna imagen, Ciro. Déjame tomar aquí el periódico Reforma. Imagen de hace un ratito, a partir de este tráiler en un paso peatonal en Texcoco que se le ocurrió pasar, como siempre, pues no alcanzaba a pasar y se llevó el puente, literalmente tiró el puente peatonal. Esto en la carretera México-Texcoco, a la altura de Santiago-Coatlalpan. Bueno, pues esto lo vimos ayer, un tráiler de color rosa. Imagen de hace un ratito ya se levantó esta estructura de concreto, a ver si la podemos ver. Pues ya la publica alguno de los medios de comunicación en el Estado de México, ya la levantaron, pues por supuesto que no podía haber circulación durante toda la noche, fue un gran problema, pero pues ahí, si bien continúan algunas labores nada más para terminar de levantar y que no pues caigan restos de concreto, pues así quedó, Ciro. Por lo pronto es un puente peatonal pues incompleto, ¿no? Vamos a ver qué tal, y lo de siempre, ¿no? No le ha estado yendo mal, mejor dicho, no le ha estado yendo bien al Estado de México en lo que tiene que ver con accidentes, ¿no? En la México-Toluca, hace 2 semanas, el terrible accidente ahí del fin de semana pasado con 17 muertos. Ahora, bueno, pues creo que hay que revisar vías de comunicación por lo pronto, ¿no? Estado de México. El chofer del vehículo salió ileso. El conductor del auto particular quedó debajo de la trave, resultó por supuesto con lesiones. Es una Tyler Kenworth Kenmex, matrícula 758 EU8, circulaba con la góndola levantada. Pues sí, ahí está, mira, el momento justamente del impacto. Así que del impacto del propietario, pero pues aquí pasa todo el tiempo, ¿no? Si yo no sé cómo no ha sucedido algo en el viaducto, que es que siempre se meten los tráileres y se quedan atorados. Pero bueno, pues ya se levantó esa estructura de concreto y pues ahora vamos a ver si hay algún tipo de responsabilidad legal, a ver qué comentan en el Estado de México, las autoridades del Estado de México, Ciro, ¿no? Y pues pendientes justo a lo que nos reportaba hace un rato nuestro compañero desde Chiapas, pues entonces ya declaraba, ¿no? Nos informaba de ahí un menor de edad, Kevin N., presentó quemaduras de 2º grado, fueron trasladados junto con 2 lesionados más al Hospital General de Palenque, insisto, sin saber exactamente si son simplemente personas que viven en la zona, allá en Chiapas, o pues se tratara de migrantes. Lo informamos, Ciro, en cualquier momento, en cuanto llegue la información. Simplemente estamos esperando justo que esta se desarrolle, ¿no? Y sobre el tema de los cruces, pues no hay ninguna novedad. Nos preguntan si hay alguna novedad con la reapertura de frontera. Ninguna novedad. Parece que todo está absolutamente controlado. Me da la impresión de que hay que esperar el fin de semana, que en días habituales pues es cuando muchos mexicanos van a los Estados Unidos, muchos estadounidenses cruzan la frontera, cada quien para divertirse como guste. Yo creo que hay que esperar para el fin de semana para saber exactamente si hay alguna
alguna eventualidad. Y del tema del aeropuerto, porque nos dicen, sí, me cancelaron el vuelo, lo retrasaron, pues ya están rehabilitados los vuelos de manera habitual desde las 8 de la mañana, así que desde las 8 de la mañana están los vuelos nuevamente circulando de manera normal o funcionando de manera normal desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a pausa, estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite y sigue hablando allá en Naciones Unidas el secretario general, precisamente Antonio Gutiérrez, así que pues vamos a seguir de aquí hasta antes de las 10 de la mañana, lo que nos toca, justo el desarrollo de esta sesión del Consejo de Naciones Unidas, a ver si hay oportunidad de poder escuchar el discurso pues que ha advertido el presidente, pues tiene que ver con corrupción, no necesariamente con seguridad. Vamos a pausa, estamos por la mañana, Sofía, ¿algo? Ahora ya no habla en portugués, no está hablando en portugués, pero está hablando en francés. Ah, ¿verdad? Pues para que veas, ¿no? Y así tiene habla creo que 14 idiomas, Ciro. Entonces, vámonos a pausa. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Sigue en Nueva York la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está presidiendo el presidente López Obrador. ¿Por qué preside el presidente López Obrador? Porque la presidencia del Consejo es rotativa, se cambia cada mes. Sí, se cambia cada mes. Y este mes la preside México. La presidirá en los hechos el embajador de México en Naciones Unidas, que es Juan Ramón de la Fuente, pero hoy pues la preside el jefe del gobierno mexicano, del Estado mexicano, el presidente López Obrador. ¿Qué más nos puedes contar en lo que hablan varios oradores? Sara Pablo, allá en Naciones Unidas. Sara, buen día. ¿Cómo estás, Ciro? Muy buenos días. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya vimos que inició la sesión de este Consejo de Seguridad. En esta visita, pues que es bastante breve, llegó ayer después de las 10 de la noche, como 10:20, ingresó al hotel y bueno, pues salió aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Ya este grupo de simpatizantes se trasladó a un parque, a unas 3 calles de este lugar donde se hospedó el presidente López Obrador, con el fin justamente pues de seguir desde ahí el discurso. Ellos tienen una pantalla bastante grande donde están siguiendo esta sesión del Consejo de Seguridad. Son aproximadamente unas 300 personas las que se han congregado, 300 simpatizantes, en su mayoría del presidente López Obrador. Se encontraron ahí con una decena de integrantes de Frena y bueno, pues hubo algunas discusiones, algunos insultos de un lado y de otro. Los simpatizantes del presidente les aventaron dinero. Los integrantes de Frena gritaban asesina al presidente López Obrador, este grupo de 10 personas, y bueno, pues al final no pasó a mayores, se retiraron todos ellos a este parque donde ahora se encuentran siguiendo esta sesión, y después de que concluye el presidente López Obrador su intervención en el Consejo de Seguridad, pues vamos a esperar que les envíe un mensaje ya grabado en esa pantalla, lo van a transmitir para los inmigrantes, para la comunidad mexicana radicada aquí en Estados Unidos, sobre todo pues haciendo énfasis en el tema de las remesas que han sido importantes, como ha dicho el presidente López Obrador, para sortear esta crisis por la pandemia del COVID-19, remesas que podrían llegar a ser de más de $50,000 millones. Después el presidente de la República comerá aquí y regresa para la Ciudad de México para estar allá pues ya por la noche. Bien, gracias Sara, gracias, buenos días. Gracias. Bueno, y siguen las discusiones allá afuera del aeropuerto de la Ciudad de México, los padres de niños con cáncer, que desde que los conocimos hasta esta mañana tienen una sola demanda. Ellos no están pidiendo que caiga el gobierno, que reformas estructurales, que acabe la corrupción. Ellos lo único que piden es medicinas para sus hijos, medicinas en los hospitales públicos. El gobierno no puede resolver ese problema.
da pretextos, arma reuniones con ellos, los agrede cuando es necesario agredirlos o cuando el gobierno considera que es necesario agredirlos, pero no resuelve el problema, que es garantizar que cada vez que los niños tengan un tratamiento, cuenten con los medicamentos en los hospitales públicos. Por cierto, interesante ahí, no solemos recuperar mucho esos tweets memes, pero hay uno muy agrio, muy ácido, pero con una gran dosis de verdad. No, correcto. Hay una cuenta, Ciro, que tiene por imagen a don Porfirio Díaz y la cuenta se llama Don Porfirio Díaz, así se llama, y pone por supuesto cosas que a veces son simpáticas, a veces son de risa y a veces son verdaderamente crudas como esta. Dice, seré directo, con este gobierno es más fácil para un niño conseguir drogas que ponerse una vacuna. Por ejemplo. Y ahí se las dejo de tarea, como pues, si todavía pues algo habrá de verdad. Sí, por tantas complicaciones. ¿A qué se refiere en particular? No solo el tema de los medicamentos, Ciro, o refiere su texto Carlos Marín y también Joaquín López Dóriga en el asunto. No quiere Salud vacunar a más. Y dice Joaquín López Dóriga, no los quieren vacunar. Se refiere a un amparo que una jueza en el Estado de México, en Naucalpan, otorgó precisamente para que el sistema de vacunación permitiera que todos los menores de edad sean vacunados, no solamente las personas o los menores que tienen comorbilidades, sino todos los menores de 18 años. ¿Qué hizo el gobierno federal? Pues en congruencia con su anuncio, impugnó esta decisión y, como bien dicen Joaquín y Carlos Marín en Milenio Hoy, pues una decisión que no se va a tomar mañana ni pasado mañana, sino que se puede tomar quién sabe cuándo, ese tribunal de revisión, y bueno, pues ahí va a quedar entonces esta idea de poder vacunar a los menores de edad, por no querer vacunarlos por la razón no que querer sea, ¿no? O no poder. Pues Yo es creo que no es no transparente, poder. Ciro, a lo mejor no se puede. Yo creo que es no poder, porque vacunar, ¿cuántos millones de personas, de niños hay en México que tienen esa edad? ¿Cuántas? Deben ser millones. Sí. Y eso significaría otra vez conseguir esas vacunas para poderlos vacunar. ¿A los niños los están vacunando con una o con 2 dosis? Es solamente con Pfizer, 2 dosis. 2 dosis. Ese es el problema. Si sobraran vacunas, dirían, órale, pásenle. Sí. Que además sería una muy buena imagen para el gobierno. Pero bueno, pues nos vamos a ir a pausa. Si tenemos tiempo, regresamos con este tema, regresamos al aeropuerto. Quizá cuando volvamos del corte, por ahí de las 9:40, ya esté hablando, ahora sí, esté dando su mensaje el presidente López Obrador, y no solo en su calidad de maestro de sesión allá en Naciones Unidas, y si no, pues no. ¿Ya comenzó a hablar? ¿Sí? A ver, vamos a escuchar. No, pero ¿sí? Está pasando la palabra. ¿Pero el discurso o qué? Ya se quitó el cubrebocas. Ahora sí. Secretario General de la ONU, miembros permanentes de este Consejo de Seguridad de la ONU, miembros no permanentes, señoras y señores. No vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar, ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. En cambio, mi planteamiento se basa en lo que postuló ese titán de las libertades, según Pablo Neruda, que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. El derecho a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. El principal obstáculo para el ejercicio de ese derecho es la corrupción en todas sus expresiones. Los poderes transnacionales, la opulencia y la frivolidad como formas de vida de las élites,
el modelo neoliberal que socializa pérdidas, privatiza ganancias y alienta el saqueo de los recursos naturales y de los bienes de los pueblos y naciones. Es corrupción el que tribunales castiguen a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y protejan a potentados y a grandes corporaciones empresariales que roban al erario o no pagan impuestos. Es corrupción la impunidad de quienes solapan y esconden fondos ilícitos en paraísos fiscales. Y es corrupción también la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres, sin perder siquiera su respetabilidad. Sería hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Estamos en decadencia porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe tener dueño, adulterando las leyes para legalizar lo inmoral, desvirtuando valores sociales para hacer que lo abominable parezca negocio aceptable. Veamos, por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX, creado por la ONU para países pobres, apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso. Este dato simple debiera llevarnos a admitir lo evidente. En el mundo actual, la generosidad y el sentido de lo común están siendo desplazados por el egoísmo y la ambición privada. El espíritu de cooperación pierde terreno ante el afán de lucro y con ello nos deslizamos de la civilización a la barbarie y caminamos como enajenados, olvidando principios morales y dando la espalda a los dolores de la humanidad. Si no somos capaces de revertir estas tendencias mediante acciones concretas, no podremos resolver ninguno de los otros problemas que aquejan a los pueblos del mundo. ¿Qué estamos haciendo en México? Hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y destinar al bienestar del pueblo todo el dinero liberado con el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Optar por los pobres implica adicionalmente asumir
que la paz es fruto de la justicia y que ningún país puede ser viable si persisten y se incrementan la marginación y la miseria. Por ello sostenemos que la solución de fondo para vivir libres de temores, riesgos y violencia es acabar con el desempleo, favorecer la incorporación de los jóvenes al trabajo y al estudio, evitar la desintegración familiar, la descomposición social y la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. En México podría llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo, como lo estamos haciendo. Por ejemplo, otorgar a los jóvenes opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia. La verdadera victoria sobre las bandas delictivas siempre consistirá en privarlas de su semillero y de su ejército de reserva. Con este mismo criterio estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Las acciones fundamentales no son las coercitivas, sino las que incorporan a todas las personas al estudio, al trabajo, a la salud y al bienestar en los lugares en los que nacieron o residen, de modo que no se vean obligadas a abandonar sus pueblos por hambre o violencia y que únicamente emigren quienes deseen hacerlo, que la migración sea opcional y no forzosa, una decisión individual y no un fenómeno de proporciones demográficas. Hace poco le expuse respetuosamente al presidente Biden una nueva forma de enfrentar el fenómeno migratorio, sin ignorar la necesidad de ordenar el flujo, de evitar el descontrol y la violencia y garantizar los derechos humanos. Le propuse aplicar de inmediato en 3 naciones hermanas 2 programas que nosotros estamos llevando a cabo con éxito en Chiapas, estado vecino de Centroamérica. Hoy estamos plantando allí 200,000 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y ese programa da trabajo a 80,000 sembradores. Asimismo, en esa entidad del sureste mexicano trabajan como aprendices 30,000 jóvenes que reciben un salario mínimo para capacitarse en talleres, empresas y otras actividades productivas y sociales. Si estas 2 acciones se aplicaran de inmediato en Guatemala, Honduras y El Salvador, se podría lograr que permanezcan en sus países unos 330,000 personas que hoy están en riesgo de emigrar por falta de trabajo. Pienso que estas propuestas deben ser aplicadas por la ONU a fin de ir al fondo de los problemas en los países pobres. Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización
se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia. Hoy es tiempo de actuar contra la marginación, atendiendo las causas y no solo las consecuencias. A tono con esta idea, en los próximos días la representación de México propondrá a la Asamblea General de las Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos 3 fuentes: el cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de las 1,000 corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial, y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20. De cumplirse esta meta de ingresos, el fondo podría disponer anualmente de alrededor de $1 billón. En su informe anual, la ONU podría destinar un día para otorgar reconocimientos o certificados de solidaridad a personas, corporaciones y gobiernos que destaquen por su vocación humanitaria, ayudando a financiar el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, porque cuando se entregan fondos supuestamente para ayudar a los pobres, a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil o a otro tipo de organizaciones, no quiero generalizar, pero en muchos casos ese dinero se queda en aparatos burocráticos, en pagar oficinas de lujo, en mantener asesores, o se desvía y termina por no llegar a los beneficiarios. Por eso, repito, los recursos de este fondo deben llegar a los beneficiarios de manera directa, sin intermediación alguna, mediante una tarjeta o un monedero electrónico personalizado. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida y desde el año próximo hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población objetivo en cada país, comenzar a dispersar los recursos para el otorgamiento de pensiones a adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a sembradores y a jóvenes que trabajen como aprendices en actividades productivas, así como hacer llegar vacunas y medicamentos gratuitos. No creo, lo digo con sinceridad, que alguno de los miembros permanentes de este Consejo de Seguridad se oponga a nuestra propuesta, pues esta no se refiere a armas nucleares o invasiones militares, ni pone en riesgo la seguridad
de ningún Estado. Por el contrario, busca construir estabilidad y paz por medio de la solidaridad con quienes más necesitan de nuestro apoyo. Estoy seguro que todas y todos, ricos y pobres, donantes y beneficiarios, vamos a estar más tranquilos con nuestra conciencia y viviremos con mayor fortaleza moral. Aquí recuerdo lo que sostenía Adam Smith: por más egoísta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hace interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. Con otras palabras, solo siendo buenos podemos ser dichosos. Y nunca olvidemos que es un deber colectivo de las naciones ofrecer a cada una de sus hijas e hijos el derecho a la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, el deporte y la recreación. Cierro recordando a dos patriotas y libertadores de nuestra América, José María Morelos y Pavón, siervo de la nación mexicana, que hace poco más de 2 siglos demandaba que se modere la indigencia y la opulencia. Y casi al mismo tiempo, Simón Bolívar aseguraba que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es un honor estar con ustedes, miembros permanentes y no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra. Muchas gracias. Buen mensaje del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, recuperando pues muchos de sus planteamientos que conocemos bien en México, haciendo una dura crítica a lo que critica tanto aquí, que son las diferencias sociales, pidiéndole a Naciones Unidas que asuma un plan mundial de bienestar y fraternidad. Una crítica fuerte a Naciones Unidas ahí mismo, diciendo que nunca ha hecho nada verdaderamente eficaz por los pobres y diciéndoles que nunca es tarde, y recuperando una propuesta del G20, las 20 naciones pues más poderosas del mundo, entre ellas México, que es que las personas y las empresas más ricas del mundo destinen parte de su riqueza a la transferencia directa de dinero a los pobres. A grandes rasgos, creo que un buen discurso. Un buen discurso y un planteamiento que hace que es su plan de gobierno, pues para que lo planteen al mundo, ¿no? Ya veremos. Bueno, vamos a pausa y regresamos, Ciro. Volvemos. Se equivoca, ¿no? Y que sea directo y que se brique todos los sistemas, digamos, burocráticos y que se les den una tarjeta personalizada, algo que a lo mejor es utópico, pero que pues en el discurso no suena mal, ¿no? Que se genere un padrón, algo que ni siquiera conocemos en México, si es que existe ese padrón de cómo se entregan los beneficios sociales, porque por más que se busca, no aparece, pero él lo propone a nivel mundial. Y haciéndole una crítica fuerte a la ONU, diciendo nunca he hecho nada efectivo por los pobres, pero nunca es tarde, poniendo el ejemplo de las vacunas. Dijo 96% de la distribución de las vacunas lo hicieron las empresas. Las empresas que las desarrollaron.
Mira, más o menos de eso no habla el presidente, pero las empresas distribuyeron 96%, es decir, le vendieron a los gobiernos 96% de las vacunas, mientras que el plan de Naciones Unidas, el COVAX, apenas el 4%. Comprometieron para México algo así como 51 millones de vacunas, más o menos, Ciro, y solamente han llegado 5 millones. COVAX, el mecanismo. COVAX, mecanismo de COVAX, ¿no? En fin, pues con esto nos vamos. Muchas gracias por sus comentarios. Ya no pudimos regresar al aeropuerto. Está la protesta. Está bloqueado los padres de niños con cáncer. En fin, nos vamos. Se quedan con Javier Poza. Buen martes. Pásela muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.